Cuando Mateo vio el bulto moverse entre las raíces del manglar, su corazón se detuvo. No era un tronco. Era algo vivo, enorme, y lo estaba mirando directamente. Llevaba 30 años pescando en ese río, pero nunca había sentido tanto miedo como en ese momento. El sol apenas comenzaba a levantarse sobre el río Orinoco aquella mañana de marzo. Mateo Cervantes había salido de su casa en Puerto Ayacucho a las 4:30, como todas las mañanas desde que tenía 14 años. Ahora, a sus 44, conocía cada curva del río, cada banco de arena, cada lugar donde los bagres se escondían durante la temporada seca. Su pequeña canoa de madera, remendada tantas veces que ya no recordaba su color original, flotaba silenciosamente mientras él remaba con movimientos precisos y automáticos. La niebla todavía cubría la superficie del agua, creando fantasmas blancos que danzaban entre los árboles de la orilla. Mateo respiraba el aire húmedo de la mañana, mezclado con el olor a barro y vegetación que siempre lo hacía sentir en casa. Su red estaba lista, doblada con cuidado en la proa de la canoa. Esperaba un buen día. Lo necesitaba. Las últimas 3 semanas habían sido difíciles, con capturas cada vez más escasas. Su esposa, Carolina, no le había dicho nada, pero él había visto la preocupación en sus ojos cuando contaba las monedas sobre la mesa de la cocina. Remó durante casi 1 hora hasta llegar a su lugar favorito, una curva amplia donde el río se hacía más profundo y las corrientes traían peces desde aguas arriba. Se acercó despacio a la orilla, buscando la sombra de un viejo ceiba que se inclinaba sobre el agua. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era un tronco caído, medio sumergido entre las raíces expuestas del manglar. Pero algo en el patrón, en la forma cilíndrica y las marcas oscuras sobre fondo marrón verdoso, hizo que su instinto gritara una advertencia. Dejó de remar. La canoa siguió deslizándose por impulso, acercándose lentamente. Y entonces el tronco se movió. Mateo sintió que la sangre se le helaba. La cabeza de la anaconda emergió del agua apenas unos centímetros, con los ojos posicionados en la parte superior del cráneo, observándolo con esa mirada antigua y fría que tienen los reptiles. Era inmensa. Mateo había visto anacondas antes, pequeñas, de 2 o 3 metros, que se escondían en las orillas y huían al menor ruido. Pero esta criatura era diferente. Calculó rápidamente. Debía medir al menos 7 metros, quizás más. Su cuerpo, del grosor de un muslo humano en la parte más ancha, se extendía entre las raíces como una cuerda viviente de músculo puro. No se movió. No respiró. Solo observó cómo la serpiente lo miraba, evaluándolo con esa inteligencia primitiva que no necesita pensar, solo calcular distancias y tamaños. Los segundos se estiraron como chicle. El único sonido era el leve chapoteo del agua contra la canoa y el canto lejano de un pájaro carpintero. Finalmente, con movimientos increíblemente lentos, Mateo tomó el remo y empujó suavemente hacia atrás. La canoa retrocedió. La anaconda no se movió, pero sus ojos siguieron cada centímetro de su retirada. Cuando estuvo a unos 20 metros de distancia, Mateo permitió que su cuerpo se relajara un poco. Respiró hondo, sintiendo el temblor en sus manos. Debió haberse ido. Debió haber remado río arriba y olvidado ese lugar por unas semanas. Pero algo lo detuvo. Mientras miraba hacia las raíces donde la anaconda descansaba, notó algo más. Había movimiento. No de la serpiente, sino detrás de ella, entre el follaje denso que crecía en la orilla. Entrecerró los ojos, tratando de ver mejor en la penumbra del amanecer. Entonces lo vio claramente. Plumas. Plumas blancas y grises moviéndose frenéticamente. Un ave grande, atrapada entre las raíces. Mateo se inclinó hacia adelante, forzando la vista. Era una garza blanca, magnífica, con su largo cuello doblado en un ángulo extraño. Su pata estaba completamente enredada en una red de pesca abandonada, de esas que los pescadores irresponsables dejaban olvidadas y que se convertían en trampas mortales para la vida silvestre. El ave luchaba débilmente, claramente exhausta después de horas o quizás días de intentar liberarse. Y la anaconda, paciente, estaba justo ahí, a menos de 2 metros de distancia. Esperando. Las serpientes podían esperar días si era necesario. La garza era presa fácil, indefensa, atrapada. Era solo cuestión de tiempo. Mateo sintió un nudo en el estómago. No era su problema. Era la naturaleza siguiendo su curso. El depredador y la presa. Así funcionaba el río. Así había funcionado siempre. Nadie interfería. Él había visto caimanes atrapar capibaras, águilas arrancar peces del agua,
pirañas devorar animales heridos. Era parte del ciclo. Pero algo en la imagen de esa garza atrapada, luchando inútilmente mientras la muerte la observaba con ojos fríos, le revolvió algo profundo en el pecho. Pensó en irse, remar hacia otro lugar, lanzar sus redes y olvidar lo que había visto. Pero sus brazos no se movieron. Se quedó ahí, flotando en medio del río, mientras el sol comenzaba a romper la niebla y pintar el cielo de naranja y rosa. «Eres un tonto, Mateo», murmuró para sí mismo. Remó de regreso, muy despacio, manteniéndose lo más silencioso posible. Su plan era simple pero arriesgado. Necesitaba llegar hasta la garza y cortar la red que la tenía atrapada. Pero para eso, tendría que pasar junto a la anaconda. Las anacondas no son venenosas, lo sabía, pero matan por constricción, enrollándose alrededor de sus presas y apretando hasta que el corazón se detiene. Una serpiente de ese tamaño podía matarlo fácilmente si lo sorprendía en el agua. Cuando estuvo a unos 5 metros, amarró la canoa a una raíz y se quitó la camisa. El agua estaba tibia, casi agradable contra su piel. Llevaba su cuchillo de pesca en el cinturón, una hoja de 15 centímetros que mantenía afilada como navaja. Respiró hondo 3 veces, tratando de calmar los latidos desbocados de su corazón. Entró al agua sin hacer ruido, sintiendo el barro suave bajo sus pies descalzos. El nivel le llegaba hasta el pecho. Avanzó centímetro a centímetro, sin apartar los ojos de la anaconda. La serpiente había girado ligeramente la cabeza, consciente de su presencia, pero no se había movido. Mateo podía ver ahora su tamaño completo. Era aún más grande de lo que había pensado. 8 metros, fácil. Quizás 300 kilos de músculo puro. La garza lo vio acercarse y comenzó a agitarse más, asustada. Mateo levantó una mano lentamente, en un gesto que sabía que el ave no entendería pero que lo hacía sentir mejor. «Tranquila», susurró. «Tranquila». Estaba a 3 metros de la anaconda ahora. Podía ver las escamas individuales de su piel, el patrón complejo de manchas oscuras sobre fondo oliva. La serpiente lo observaba, completamente inmóvil, pero Mateo sentía la tensión en su cuerpo. Estaba lista para moverse. Solo esperaba a determinar si él era una amenaza o no. Mateo dio otro paso. Y otro. Su pie se hundió en un hoyo inesperado y perdió el equilibrio por un segundo, agitando el agua. La anaconda se tensó, levantando ligeramente la cabeza. Mateo se congeló, con el agua hasta el cuello ahora, sin respirar. Los ojos de la serpiente brillaban como cuentas de ámbar en la luz creciente del amanecer. Pasaron 10 segundos. 20. La anaconda no atacó. Lentamente, muy lentamente, bajó la cabeza de nuevo a su posición original. Mateo soltó el aire que había estado conteniendo y continuó avanzando. Cuando finalmente llegó hasta la garza, el ave estaba demasiado débil para luchar mucho. Su ala izquierda colgaba en un ángulo extraño, probablemente rota durante su lucha por escapar. Mateo sacó el cuchillo y comenzó a cortar la red de nylon que aprisionaba su pata. El material era fuerte, diseñado para no romperse, y tuvo que cerrar con cuidado para no lastimar al ave. Todo el tiempo, la anaconda observaba. Mateo podía sentir su mirada como un peso físico sobre su espalda. Sus manos temblaban mientras trabajaba, pero finalmente el último hilo se rompió y la pata quedó libre. La garza intentó moverse pero cayó de lado, demasiado débil. Mateo la tomó con cuidado, sintiendo su corazón acelerado contra su palma, y comenzó a retroceder hacia su canoa. Fue entonces cuando todo cambió. Al moverse, su pie se enredó en otra parte de la red abandonada, esa telaraña invisible que flotaba bajo el agua. Perdió el equilibrio completamente esta vez, cayendo hacia atrás con un gran chapuzón, todavía sujetando la garza contra su pecho. El agua se llenó de burbujas sin movimiento. Mateo luchó por encontrar el fondo, por levantarse. Y entonces sintió algo tocando su pierna. Algo suave y musculoso que se deslizaba contra su piel. La anaconda. El pánico lo golpeó como un puñetazo. Intentó nadar, moverse, pero la red lo tenía atrapado y la serpiente estaba ahí, en el agua turbia con él. No podía ver nada. Solo sentía el roce de ese cuerpo imposiblemente largo y fuerte moviéndose a su alrededor. Luchó contra la red, cortando frenéticamente con el cuchillo, todavía sosteniendo la garza con una mano. Finalmente se liberó y salió a la superficie, tosiendo y escupiendo agua de río. Sus pies encontraron fondo firme y se impulsó hacia su canoa con toda la fuerza que tenía. Arrojó la garza dentro, luego se impulsó hacia arriba, tratando de subir. Sus brazos temblaban del esfuerzo y el miedo. Se dejó caer en el fondo de la canoa,
respirando en grandes jadeos dolorosos. El agua goteaba de su cabello y su ropa. Buscó con la mirada a la anaconda, esperando verla emerger, perseguirlo. Pero no había nada. La superficie del agua estaba tranquila, apenas perturbada por pequeñas ondas que se alejaban hacia la orilla. Esperó 5 minutos completos antes de atreverse a mover la canoa. La garza yacía en el fondo, mirándolo con un ojo brillante. Estaba viva, pero claramente herida y débil. Mateo tomó su camisa mojada y la envolvió suavemente alrededor del ave, creando una especie de nido improvisado. No pescó ese día. Remó directamente de regreso a Puerto Ayacucho, todavía temblando, todavía sintiendo el roce fantasma de la serpiente contra su piel. Carolina estaba colgando ropa en el patio cuando llegó. Su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación en un segundo. ¿Qué pasó?, preguntó, acercándose rápidamente. Mateo, estás empapado. ¿Te caíste? Él no respondió inmediatamente. Solo abrió con cuidado el bulto que era su camisa y mostró la garza. Carolina abrió los ojos grandes. ¿Qué hiciste? Y Mateo le contó todo. Cada detalle. La anaconda gigante, la garza atrapada, su decisión absurda de arriesgarse. Mientras hablaba, Carolina lo observaba con una mezcla de incredulidad y algo más que él no podía descifrar. Cuando terminó, ella negó con la cabeza lentamente. Pudiste haber muerto, dijo en voz baja. Lo sé. ¿Por un ave? Lo sé, repitió él. Fue una estupidez. Carolina suspiró, pero luego sonrió apenas, tocando su mejilla con suavidad. Eres imposible, ¿lo sabías? Llamaron a don Sebastián, un veterinario retirado que vivía 3 casas más abajo. El anciano de 72 años había trabajado durante 40 años con ganado, pero sabía lo suficiente sobre aves para ayudar. Examinó la garza con manos expertas, tocando cuidadosamente su ala rota. Tiene fractura, dijo finalmente. Y está deshidratada, desnutrida. Pero si le damos tiempo y cuidados, puede recuperarse. El ala es lo preocupante. Puede que nunca vuele de nuevo. Durante las siguientes semanas, Mateo cuidó la garza con una dedicación que sorprendió incluso a Carolina. Construyó un recinto grande en el patio trasero, con una pequeña piscina de agua fresca que cambiaba 2 veces al día. Alimentaba al ave con pescado fresco, cortado en trozos pequeños, y don Sebastián le enseñó a hacer los vendajes para mantener el ala inmóvil mientras sanaba. Pero Mateo no podía dejar de pensar en la anaconda. Esa imagen lo perseguía, la serpiente mirándolo, sabiendo que él era vulnerable en el agua, pudiendo atacar fácilmente. Pero no lo hizo. Solo lo observó mientras él salvaba a su presa. Y luego, cuando cayó, cuando estuvo completamente indefenso, la serpiente se había movido cerca de él pero no atacó. Se había alejado. Le contó la historia a algunos pescadores en el puerto. La mayoría se rió, bromeando sobre su valentía o estupidez, dependiendo de quién hablara. Pero un pescador viejo, García, quien tenía más de 60 años navegando ese río, se quedó pensativo. Yo vi algo parecido una vez, dijo, mirando hacia el agua. Una anaconda grande que dejó ir una presa herida. No sé por qué lo hacen. Algunos dicen que las serpientes viejas, las realmente grandes, se vuelven diferentes. Más selectivas. No necesitan comer tan seguido. Pueden pasar meses sin alimento. Quizás esa serpiente no tenía hambre. O quizás, se encogió de hombros. Quién sabe cómo piensan realmente. La historia comenzó a difundirse por el pueblo. En una comunidad de apenas 5.000 personas, las noticias viajan rápido. Pronto, Mateo notó que la gente lo miraba diferente. Algunos con admiración, otros con curiosidad, y unos pocos con burla apenas disimulada. El alcalde, un hombre redondo de 50 años llamado Ramírez, vino a visitarlo una tarde. He oído tu historia, dijo, sentándose en el porche de la casa de Mateo. Sobre la anaconda y la garza. Y, es interesante. Estamos tratando de promover el ecoturismo en la región. Una historia así, un pescador local que arriesga su vida para salvar un ave, que interactúa pacíficamente con una anaconda gigante, podría ser bueno para el pueblo. Mateo frunció el ceño. No fue pacífico. Tuve suerte de no morir. Pero no moriste. Y salvaste al ave. Es una buena historia, Mateo. La gente de la ciudad pagaría por venir aquí, ver el lugar, conocer al pescador valiente. Podríamos organizar tours. No estoy interesado, dijo Mateo firmemente. Ramírez suspiró. Piénsalo. Hay dinero en esto. Para ti, para el pueblo. Cuando el alcalde se fue,
Carolina salió de la casa y se sentó junto a Mateo. ¿Qué piensas? Pienso que la gente convierte todo en espectáculo. Ella asintió pero no dijo nada más. Mateo sabía lo que ella estaba pensando. El dinero habría ayudado. Pero algo en la idea de convertir ese momento, ese encuentro extraño y aterrador con la anaconda, en una atracción turística le parecía mal. Como si estuviera traicionando algo sagrado, aunque no pudiera explicar exactamente qué. La garza mejoró lentamente. Después de 3 semanas, ya no necesitaba el vendaje. Su ala se había curado, aunque don Sebastián tenía razón, no se había curado perfectamente. Cuando el ave intentaba extender sus alas, la izquierda no se abría completamente. Mateo sabía lo que eso significaba. Nunca volvería a volar largas distancias. Probablemente nunca volvería a volar del todo. Una tarde, mientras alimentaba a la garza, Mateo notó algo. El ave lo miraba diferente ahora. Ya no con miedo, sino con reconocimiento. Cuando él se acercaba, la garza no retrocedía. A veces, incluso caminaba hacia él, esos pasos lentos y elegantes sobre sus largas patas. Mateo extendió la mano cuidadosamente y, por primera vez, la garza no se alejó. Permitió que él tocara su cabeza, suavemente, con solo 2 dedos. Carolina los observaba desde la ventana de la cocina, sonriendo. Esa noche, mientras cenaban arroz con frijoles y pescado frito, ella le preguntó, ¿qué vas a hacer con ella? No lo sé, admitió Mateo. No puede sobrevivir sola. Sin poder volar bien, sería presa fácil. Cualquier caimán la atraparía. ¿La vas a mantener entonces? ¿Para siempre? Mateo movió su comida con el tenedor. No sería justo. Es un ave salvaje. Que tú salvaste. Justamente por eso. La salvé para que viviera, no para encerrarla. Pasaron 2 semanas más. Mateo había dejado de pescar en el lugar donde encontró la anaconda. Iba a otros sitios, más arriba del río, donde las capturas eran menores pero suficientes. Cada vez que pensaba en regresar a esa curva, algo lo detenía. No era exactamente miedo. Era más como respeto. Había invadido el territorio de la anaconda, había tomado su presa. Se sentía como si hubiera cruzado una línea invisible, y ahora no estaba seguro de si sería bienvenido de regreso. Pero una mañana, impulsado por algo que no entendía completamente, remó hasta ese lugar. Era a finales de abril ahora. La temporada seca estaba terminando y las primeras lluvias habían comenzado a hinchar el río. El agua estaba más alta, cubriendo algunas de las raíces que antes estaban expuestas. Se acercó despacio, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. No había señales de la anaconda. El lugar parecía vacío, solo vegetación y agua marrón moviéndose lentamente. Se preparó para lanzar su red cuando vio algo en la orilla. Huevos. Una pila de aproximadamente 30 huevos blanquecinos, apilados en una pequeña plataforma de vegetación podrida y barro, a medio metro del agua. Y enrollada alrededor de ellos, manteniéndolos calientes con su cuerpo, estaba la anaconda. Mateo se quedó paralizado. Ahora entendía todo. La serpiente no lo había atacado porque estaba embarazada, o quizás ya había puesto los huevos y su instinto estaba enfocado en protegerlos, no en cazar. Las anacondas hembras permanecen con sus huevos durante meses, casi sin comer, usando su propio calor corporal para incubarlos. Esa serpiente había estado en su nido, o cerca de él, todo el tiempo. La anaconda levantó la cabeza, mirándolo. Esta vez, Mateo no sintió tanto miedo. Levantó una mano lentamente, un gesto absurdo de reconocimiento. Luego remó hacia atrás, alejándose sin lanzar su red. Ese lugar pertenecía a la anaconda ahora más que nunca. No volvería hasta que las crías hubieran nacido y la madre se hubiera ido. Cuando llegó a casa y le contó a Carolina lo que había visto, ella se quedó callada por un largo momento. Entonces ella también estaba protegiendo algo, dijo finalmente. Sí, Mateo asintió. Las dos. La garza estaba luchando por su vida. La anaconda estaba protegiendo sus huevos. Y yo entré en medio de todo eso sin entender nada. Pero entendiste lo suficiente para hacer lo correcto. Mateo no estaba seguro de que era lo correcto. Solo sabía que no podía haber dejado que la garza muriera así, atrapada y aterrorizada. Pero también sabía que había arriesgado su vida, y por extensión el bienestar de su familia, por un impulso que aún no comprendía completamente. En junio, 3 meses después del rescate, la garza estaba completamente recuperada, al menos tanto como podía estarlo. Su ala nunca sanaría perfectamente, pero podía aletear y dar pequeños saltos vuelo de 1 metro o 2.
Don Sebastián dijo que era el momento de tomar una decisión. Mateo pasó una noche entera sin dormir, pensando. Al amanecer, fue al patio y abrió la puerta del recinto. La garza lo miró, luego miró la puerta abierta. Durante varios minutos, no se movió. Finalmente, caminó hacia la apertura con pasos cautelosos. Una vez afuera, se detuvo, mirando alrededor del patio, luego hacia el cielo gris del amanecer. Mateo esperaba que volara, o al menos intentara hacerlo. Pero la garza solo caminó hasta el borde del patio, donde había un pequeño estanque de agua de lluvia. Se metió en el agua, hundió su pico y bebió profundamente. Luego se quedó ahí, parada sobre una pata, con el cuello doblado en esa postura característica de las garzas en reposo. No se fue. Durante los siguientes días, la garza permaneció en el patio o cerca de la casa. A veces caminaba hasta el río, a solo 50 metros de distancia, y pescaba en las aguas poco profundas cerca de la orilla. Mateo la veía picar en el agua y emerger con pequeños peces o renacuajos. Era capaz de alimentarse por sí misma, lo cual era bueno. Pero cada noche, regresaba al patio y dormía cerca del porche. Se quedó contigo, dijo Carolina una noche, mirando por la ventana a la garza dormida. No debería, respondió Mateo. Debería irse. ¿Por qué? Es libre de elegir. Y eligió quedarse. Esas palabras se quedaron con Mateo. Libre de elegir. ¿No era eso lo que todos querían? Él había liberado la garza, pero la garza había elegido quedarse. No porque estuviera atrapada, sino porque tal vez, en algún nivel que él no podía comprender, se sentía más segura aquí. O tal vez simplemente había encontrado un lugar donde podía sobrevivir con su discapacidad. La noticia de la garza que se había quedado con Mateo llegó a oídos del alcalde Ramírez otra vez. Esta vez trajo consigo a una periodista de Caracas, una mujer joven de 30 años llamada Isabel que trabajaba para un programa de televisión sobre naturaleza y conservación. Señor Cervantes, dijo ella, sentándose en el mismo porche donde Mateo había rechazado la oferta del alcalde meses atrás. Su historia es fascinante. Un encuentro pacífico con una anaconda gigante, el rescate de un ave herida, y ahora esta conexión entre ustedes. Es exactamente el tipo de historia que queremos contar. No fue pacífico, corrigió Mateo automáticamente. Fue aterrador. Pero fue real. Fue auténtico. Isabel se inclinó hacia adelante. Mire, sé que rechazó la propuesta de hacer esto un atractivo turístico. Entiendo eso. Pero lo que estoy proponiendo es diferente. Solo un pequeño reportaje, 10 minutos tal vez, contando su historia. Mostrando cómo incluso en lugares remotos, la gente todavía se preocupa por la vida silvestre. Como un pescador común arriesgó todo por salvar un ave. Es inspirador. Mateo miró a Carolina, quien estaba parada en la puerta. Ella no dijo nada, pero asintió ligeramente. Era su decisión. Mateo suspiró. De acuerdo. Pero con una condición. ¿Cuál? No quiero que mencionen la ubicación exacta del nido de la anaconda. Si la gente viene a buscarla, a tomar fotos, podría abandonar los huevos. Isabel sonrió. Hecho. La filmación tomó 3 días. Isabel y su camarógrafo, un hombre silencioso llamado Pedro, documentaron todo. Mateo remando en el río, lanzando sus redes. La garza caminando por el patio, pescando en la orilla. Don Sebastián explicando cómo había tratado el ala rota. Carolina hablando sobre las primeras semanas, cuando no estaban seguros de si el ave sobreviviría. Mateo contó la historia completa, sin adornos. El miedo que había sentido, la estupidez de su decisión de entrar al agua, el momento cuando la anaconda pudo haberlo matado pero no lo hizo. No se presentó como un héroe. Solo como un hombre que había visto algo injusto y había actuado sin pensar en las consecuencias. El reportaje se transmitió 6 semanas después, en agosto, en un horario de alta audiencia. Mateo y Carolina lo vieron en la pequeña televisión de su sala, junto con al menos 20 vecinos que se habían apiñado en la casa. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Luego, lentamente, la gente comenzó a aplaudir. Mateo se sintió incómodo con la atención, pero tenía que admitir que Isabel había hecho un buen trabajo. No había dramatizado ni exagerado. Había contado la historia tal como fue, con toda su complejidad y ambigüedad. Y al final, había agregado información sobre la importancia de las anacondas en el ecosistema del Orinoco, como eran a menudo malinterpretadas y cazadas por miedo, y como la historia de Mateo mostraba que la coexistencia era posible. Las semanas siguientes trajeron cambios inesperados.
Mateo recibió cartas de gente de todo Venezuela, e incluso de otros países. Algunas eran simples felicitaciones. Otras contaban historias similares de encuentros con vida silvestre. Una maestra de Mérida le escribió diciendo que había usado su historia en su clase para enseñar sobre empatía y conservación. Un grupo ambientalista de Caracas le ofreció una pequeña beca para continuar su trabajo de conservación informal, aunque Mateo no estaba seguro de qué significaba eso exactamente. Lo más sorprendente llegó de un ornitólogo de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Andrés Mora había visto el reportaje y estaba fascinado por la garza. Viajó a Puerto Ayacucho específicamente para examinarla. Pasó 3 horas observando al ave, tomando medidas, fotografías y notas detalladas. Es notable, le dijo a Mateo. Su adaptación a la vida semidomesticada, la forma en que ha aprendido a pescar en aguas poco profundas a pesar de su movilidad limitada. Con su permiso, me gustaría documentar su progreso. Podríamos aprender mucho sobre la rehabilitación de aves acuáticas lesionadas. Mateo aceptó, con la condición de que cualquier investigación no perturbara la vida normal de la garza. El doctor Mora estuvo de acuerdo y comenzó a visitarlos una vez al mes, siempre trayendo consigo estudiantes entusiastas que miraban a la garza y a Mateo con admiración apenas contenida. Pero no todo fue positivo. Algunos pescadores locales comenzaron a verlo con resentimiento. Decían que se había vuelto famoso por hacer lo que cualquiera habría hecho, que estaba recibiendo atención inmerecida mientras ellos luchaban por ganarse la vida en las mismas aguas. Un hombre, Javier Torres, fue particularmente vocal. «Rescataste un ave», le dijo a Mateo un día en el puerto, con voz lo suficientemente alta para que otros escucharan. «¿Y qué? Muchos de nosotros hemos salvado animales. Yo una vez saqué un cachorro de delfín rosado que estaba enredado en una red. ¿Vino la televisión a entrevistarme? No». Mateo no sabía qué responder. Tenía razón en cierto sentido. Lo que él había hecho no era único o especialmente heroico. Había sido impulsivo, tal vez estúpido. La única diferencia era que alguien había decidido que su historia valía la pena contar. «Tienes razón, Javier», dijo finalmente. «Yo no busqué esto. Solo hice lo que sentí que debía hacer. No soy mejor que tú o que nadie aquí». Javier lo miró por un largo momento, luego asintió bruscamente y se alejó. No volvieron a hablar del tema, pero Mateo sentía la tensión cada vez que iba al puerto. La fama, por pequeña y local que fuera, había creado una distancia entre él y algunos de sus compañeros pescadores que había conocido toda su vida. En septiembre, 4 meses después del reportaje, Mateo tomó una decisión. Dejó de dar entrevistas, de responder a las cartas que seguían llegando esporádicamente, de aceptar invitaciones a hablar en escuelas. Volvió a su rutina de siempre: levantarse antes del amanecer, remar río arriba, lanzar sus redes, regresar al mediodía. La garza seguía ahí, en el patio, pescando en la orilla, durmiendo cerca del porche cada noche como un centinela silencioso. Carolina notó el cambio en él. Una noche, después de cenar, mientras lavaban los platos juntos, ella le preguntó: «¿Te arrepientes? ¿De salvar la garza?» «No. De permitir que contaran tu historia». Mateo enjuagó un plato, pensando cuidadosamente antes de responder. «No me arrepiento. Creo que Isabel hizo algo bueno. Pero extraño cuando todo era más simple. Cuando yo era solo un pescador más». «Sigues siendo solo un pescador más», dijo Carolina, secando el plato con un trapo desgastado. «La gente olvidará. Las historias siempre son reemplazadas por historias nuevas. Pero tú seguirás siendo quien eres». Tenía razón, como casi siempre. Con el tiempo, la atención disminuyó. El doctor Mora seguía visitando, pero sus estudiantes ya no lo miraban con esa admiración de estrella de rock. Los vecinos dejaron de mencionar el reportaje. Javier Torres eventualmente volvió a hablarle con normalidad. La vida en Puerto Ayacucho siguió su curso, como el río que fluía constante junto al pueblo. En octubre, 7 meses después del encuentro con la anaconda, Mateo decidió regresar a ese lugar. Las lluvias habían terminado y el nivel del río estaba bajando de nuevo. Si la anaconda había tenido éxito incubando sus huevos, las crías ya habrían nacido hace tiempo y la madre probablemente se habría ido. Remó con familiaridad hacia la curva, sintiendo una mezcla extraña de nostalgia y aprensión. Cuando llegó, encontró el lugar vacío. El nido estaba ahí todavía, un montículo desgastado de vegetación podrida, pero no había señales de la anaconda ni de sus crías. Las pequeñas serpientes probablemente ya se habían dispersado por el río, comenzando sus propias vidas solitarias.
Mateo se acercó a la orilla y examinó el nido más de cerca. Encontró cáscaras de huevo rotas, evidencia de nacimientos exitosos. Contó restos de al menos 25 huevos. 25 nuevas anacondas en el río. La idea lo hizo sonreír. La vida continuaba, perpetuándose, independiente de las pequeñas intervenciones humanas. Lanzó sus redes en ese lugar otra vez, y para su sorpresa, tuvo una de las mejores capturas en meses. Bagres grandes, sanos, suficientes para vender bien en el mercado y todavía llevar varios a casa para la cena. Mientras remaba de regreso, con la canoa baja en el agua por el peso de los peces, pensó en todo lo que había pasado desde marzo. Había arriesgado su vida por un ave. Había conocido la mirada de un depredador antiguo y había sobrevivido. Había experimentado una fama momentánea que no buscaba ni necesitaba. Había enfrentado el resentimiento de algunos y la admiración de otros. Y ahora, 7 meses después, estaba de vuelta donde empezó, un pescador remando en el río Orinoco, con una buena captura y el sol de media mañana calentando su espalda. Pero no era exactamente el mismo. Algo había cambiado dentro de él, algo sutil pero permanente. Una comprensión, tal vez, de que sus acciones tenían peso, que sus decisiones creaban ondas que se extendían más allá de lo que podía prever. Había salvado un ave, pero también había contado una historia que tocó a personas que nunca conocería, que tal vez inspiró a alguien en algún lugar a tomar su propia decisión difícil e impulsiva. Cuando llegó a casa, la garza estaba parada en su lugar habitual junto al estanque del patio. Al verlo, caminó hacia él con esos pasos deliberados, y por primera vez, extendió sus alas completamente. La izquierda todavía no se extendía del todo, pero el gesto era claro. Era un saludo, un reconocimiento. Mateo se arrodilló y extendió su mano. La garza inclinó su cabeza y permitió que él tocara su largo cuello blanco. Carolina los observaba desde la puerta, con las manos húmedas de lavar ropa, sonriendo de esa manera suave que había aprendido a asociar con momentos de paz simple. Su hija de 18 años, Lucía, había llegado a casa de la universidad en Caracas para el fin de semana. Salió al patio y se quedó junto a su madre. «Todavía está aquí», dijo, señalando a la garza con obvio afecto. «¿A dónde más iría?», respondió Carolina. Esa noche, durante la cena, Lucía les contó sobre sus estudios de biología, sobre los profesores que habían mencionado la historia de su padre como ejemplo en clase, sobre cómo algunos de sus compañeros no podían creer que su papá fuera el pescador de la anaconda. Mateo escuchaba, sintiéndose simultáneamente orgulloso e incómodo. «¿Sabes lo que más me impactó de tu historia, papá?», preguntó Lucía, empujando el arroz en su plato. «No fue que salvaras el ave. Fue que la anaconda no te atacara. Como si hubiera entendido algo. Como si hubiera elegido dejarte ir. O simplemente no tenía hambre», dijo Mateo, tratando de mantener las cosas prácticas. «Tal vez», admitió Lucía. «Pero me gusta pensar que hay más que eso. Que incluso los animales que consideramos primitivos o peligrosos tienen algún tipo de, no sé, discernimiento. Capacidad para elegir». Mateo pensó en eso después, cuando todos se habían ido a dormir y él estaba sentado solo en el porche, mirando las estrellas. ¿Había elegido la anaconda? ¿O él simplemente había tenido suerte? Probablemente nunca lo sabría. Pero había algo reconfortante en la idea de que tal vez, en ese momento bajo el agua cuando la serpiente pasó junto a él, había habido un entendimiento mutuo. Dos criaturas compartiendo espacio, ambas vulnerables a su manera, ambas protegiendo algo. Los meses pasaron. Noviembre llegó con sus noches más frescas. Diciembre trajo las celebraciones navideñas que el pueblo celebraba con música y comida abundante. Mateo pescaba, vendía su captura, cuidaba de su familia. La garza permanecía, una presencia constante en su vida diaria. Ya no pensaba en ella como un ave herida que había rescatado, sino simplemente como parte de su hogar, como el viejo árbol de mango en el patio o el camino de piedras que llevaba al río. En enero, justo antes del primer aniversario del rescate, algo extraordinario sucedió. Mateo estaba reparando sus redes en el patio una tarde cuando escuchó a Carolina gritar su nombre con urgencia. Corrió hacia la casa, temiendo lo peor, y la encontró señalando hacia el cielo. Había otras garzas. 4 de ellas, volando en formación sobre la casa, bajando en círculos. La garza en el patio había extendido su cuello hacia arriba, emitiendo un llamado áspero que Mateo nunca le había escuchado hacer antes. Las aves en el cielo respondieron con sus propios gritos. Durante varios minutos, las garzas volaron en círculos,
bajando gradualmente. Finalmente, una de ellas aterrizó en el patio, a unos 10 metros de donde estaba la garza de Mateo. Las dos aves se observaron. Luego, lentamente, la garza visitante caminó hacia ella. Se tocaron picos brevemente, un gesto que parecía tanto saludo como reconocimiento. Las otras 3 garzas aterrizaron también. Durante la siguiente hora, las 5 aves permanecieron juntas en el patio, caminando, pescando en el pequeño estanque, descansando. La garza de Mateo estaba en el centro, moviéndose entre las visitantes con lo que solo podía describirse como alegría. Al anochecer, 3 de las garzas visitantes despegaron. Pero 2 se quedaron, incluida la primera que había aterrizado. Las 3 garzas durmieron juntas esa noche cerca del porche. Mateo y Carolina las observaban desde la ventana, maravillados. ¿Crees que la conocen?, susurró Carolina. ¿Que eran parte de su grupo antes de que quedara atrapada? No lo sé, pero claramente se reconocen como iguales. Las 2 garzas visitantes se quedaron 3 días. Durante ese tiempo, Mateo observó cómo su garza interactuaba con ellas, cómo se movían juntas, cómo pescaban en formación coordinada en la orilla del río. Era evidente que su ave, a pesar de meses de vida semidomesticada, todavía recordaba cómo ser una garza salvaje. El cuarto día, las 2 visitantes se fueron. Pero durante las semanas siguientes, más garzas vinieron. A veces solas, a veces en parejas, a veces en grupos pequeños. Permanecían unas horas o unos días, luego se iban. Y cada vez, la garza de Mateo las recibía, interactuaba con ellas, pero siempre permanecía cuando ellas partían. El doctor Mora estaba fascinado cuando Mateo le contó sobre esto. Es comportamiento social complejo, explicó. Las garzas blancas a menudo tienen puntos de reunión, lugares donde se congregan. Su garza puede haber establecido su patio como uno de esos lugares. O tal vez las otras aves sienten que es un lugar seguro porque ella está aquí. ¿Pero por qué se queda cuando las otras se van?, preguntó Mateo. El doctor Mora se encogió de hombros. Esa es la pregunta, ¿no? Tal vez su ala todavía le duele al volar distancias largas. Tal vez simplemente ha encontrado un lugar donde puede vivir cómodamente sin el esfuerzo de la migración constante. O tal vez, sonrió, tal vez ha elegido quedarse con usted. En marzo, exactamente un año después del rescate, Mateo se despertó con el sonido de lluvia golpeando el techo de metal. Era la primera lluvia fuerte de la temporada. Se levantó y fue a la ventana, esperando ver a la garza buscando refugio bajo el porche como siempre hacía cuando llovía. Pero el lugar donde normalmente dormía estaba vacío. Su corazón dio un vuelco. Salió corriendo al patio, sin importarle la lluvia que empapaba su camiseta. «Carolina», gritó. «No está. La garza no está». Carolina salió también, cubriéndose con un suéter. Buscaron en el patio, en el estanque, a lo largo del camino hacia el río. No había señales del ave. La lluvia caía más fuerte ahora, creando cortinas grises que hacían difícil ver más allá de unos pocos metros. «Tal vez fue al río», dijo Carolina, tomando su brazo. «Tal vez está pescando». Pero Mateo sabía que no. Las garzas no pescaban en tormentas así. Se refugiaban, esperaban. Regresaron a la casa, empapados y preocupados. Mateo se cambió de ropa pero no pudo desayunar. Se quedó en el porche, mirando la lluvia, esperando ver esa forma blanca familiar caminando de regreso a través del patio. La lluvia continuó durante todo el día. Para la tarde, Mateo había aceptado lo que su corazón ya sabía. La garza se había ido. Después de un año, había elegido irse. Tal vez había migrado con uno de los grupos visitantes durante la noche. Tal vez su ala había sanado más de lo que pensaban y había sentido el impulso de volar otra vez. Tal vez simplemente había llegado el momento. Carolina lo encontró sentado en el porche después del anochecer, todavía mirando la oscuridad. Se sentó junto a él, tomó su mano. «Hiciste todo lo que podías», dijo suavemente. «Lo sé. Le diste un año más de vida. Tal vez más. ¿Quién sabe cuánto tiempo vivirá ahora?» «Lo sé», repitió Mateo, pero su voz se quebró al decirlo. Esa noche durmió mal, despertándose varias veces, escuchando sonidos que no estaban ahí. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer como siempre, preparó su canoa y remó hacia el río. El agua estaba alta y turbia por la lluvia, difícil para pescar, pero necesitaba estar en el agua. Necesitaba la familiaridad del río, el movimiento de la canoa, el ritual de lanzar y recoger sus redes. Remó hasta la curva donde había encontrado la garza un año atrás.
No sabía por qué. Solo sentía que debía ir ahí. El lugar se veía diferente con el agua alta, algunas de las raíces ahora sumergidas completamente. Dejó que la canoa flotara, observando la orilla, recordando ese día. Y entonces la vio. No la garza, sino algo más. Flotando cerca de la orilla, medio escondido entre las raíces, había un pájaro joven. Parecía una especie de ibis, con plumaje marrón moteado. Estaba vivo pero claramente exhausto, probablemente arrastrado por la corriente durante la tormenta de ayer. Cuando la canoa se acercó, el ave ni siquiera intentó huir. Solo miró a Mateo con ojos cansados. Mateo extendió la mano y, con cuidado, levantó el ave del agua. Era ligero, sus huesos frágiles bajo las plumas mojadas. Lo colocó en el fondo de la canoa, envuelto en su camisa, y comenzó a remar de regreso a casa. Carolina estaba preparando café cuando él entró. Vio el bulto en sus brazos y su expresión pasó por sorpresa, comprensión y finalmente una mezcla de exasperación y ternura. Mateo. Lo sé, dijo él. Pero no podía dejarlo. Ella negó con la cabeza, pero estaba sonriendo. ¿Llamo a don Sebastián? Por favor. Mientras esperaban al veterinario, Mateo sostuvo el joven ibis, sintiendo los latidos rápidos de su corazón contra su palma. No era la garza. Nunca sería la garza. Pero era un ave que necesitaba ayuda, y él tenía manos capaces de darla. Don Sebastián llegó media hora después, examinó el ave y declaró que estaba principalmente exhausta y ligeramente hipotérmica, pero que debería recuperarse con cuidados adecuados. Mateo preparó un lugar temporal en el porche, con una caja grande forrada con toallas suaves. Durante los siguientes días, cuidó el ibis con la misma dedicación que había mostrado con la garza. Lo alimentaba con pequeños peces e insectos. Le daba agua fresca. Mantenía su espacio limpio y seco. Y lentamente, el ave comenzó a recuperarse, ganando fuerza, sus ojos brillando con más alerta. Una semana después del rescate del ibis, Mateo estaba en el patio reparando una red cuando escuchó un sonido familiar. Levantó la vista y allí, parada junto al estanque como si nunca se hubiera ido, estaba la garza. Se quedó completamente inmóvil, sin creer lo que veía. La garza caminó hacia él con esos pasos lentos y deliberados que conocía tan bien. Se acercó hasta quedar a menos de 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para que Mateo pudiera ver cada pluma individual, cada detalle de su pico amarillo brillante. Extendió su mano lentamente. La garza inclinó su cabeza y tocó sus dedos con la punta de su pico, un toque tan leve que apenas lo sintió. Luego, con un movimiento fluido, extendió sus alas. Esta vez, ambas alas se abrieron completamente, simétricamente. El ala izquierda, la que había estado rota, se extendía tan lejos como la derecha. Mateo sintió lágrimas en sus ojos. El ala había sanado. Completamente. La garza podía volar. Carolina salió de la casa, atraída por el silencio significativo. Se quedó en la puerta, una mano sobre su boca, viendo la escena. La garza mantuvo sus alas extendidas por un momento más, como si estuviera mostrando algo, probando algo. Luego las plegó con cuidado contra su cuerpo. Permaneció en el patio durante todo ese día. Pescó en el estanque, descansó bajo la sombra del mango, interactuó brevemente con el ibis joven en el porche. Cuando el sol comenzó a ponerse, caminó hasta el borde del patio donde el terreno se elevaba ligeramente, dando una vista clara del río y el cielo más allá. Mateo la siguió a distancia respetuosa. Sabía lo que estaba a punto de pasar. Lo había sabido desde el momento en que vio sus alas completamente extendidas. La garza se giró para mirarlo una última vez. Luego, con un impulso poderoso, despegó. Sus alas batían fuerte y regular, levantándola más y más alto. Voló en un círculo amplio sobre la casa, ganando altitud. Mateo la observó, su silueta blanca brillante contra el cielo anaranjado del atardecer. Voló otro círculo, más amplio, más alto. Y luego, con un grito agudo que resonó sobre el río, giró hacia el oeste y desapareció en la distancia. Mateo se quedó mirando el cielo vacío durante mucho tiempo después de que ella se fuera. Carolina se acercó y rodeó su cintura con un brazo. Volvió para mostrarte, dijo suavemente. Para que supieras que está bien. Sí, susurró Mateo. Creo que sí. Esa noche, cenaron en silencio cómodo. El ibis joven dormía en el porche, casi completamente recuperado. En unos días, también estaría listo para irse. Y Mateo lo dejaría ir, como había dejado ir a la garza, sabiendo que a veces salvar algo significaba eventualmente liberarlo.
Se acostó temprano, pero no pudo dormir. Pensaba en la garza volando libre, en la anaconda que había dejado sus crías en el río, en todos los pequeños actos de supervivencia y compasión que sucedían cada día, invisibles para la mayoría. El mundo estaba lleno de momentos como esos, decisiones que se tomaban en fracciones de segundo y que resonaban de maneras imposibles de predecir. Había arriesgado su vida por un ave, y ese impulso había cambiado algo en él. Había tocado a otros de formas que aún estaba descubriendo. No había sido heroico. No había sido especial. Solo había sido humano, respondiendo a otro ser vivo en necesidad con la única herramienta que realmente tenía, la elección de ayudar. A la mañana siguiente, se levantó con el primer rastro de luz y fue al río otra vez. El ibis ya estaba despierto en el porche, viéndolo con ojos brillantes. Mateo sabía que probablemente estaría listo para irse en 1 o 2 días más. Y eso estaba bien. Había aprendido que algunas presencias en tu vida están destinadas a ser temporales, pero no por eso menos significativas. Remó hacia su lugar favorito, pasando junto a la curva donde todo había comenzado un año atrás. El río fluía como siempre, indiferente e implacable, llevando vida y muerte en sus corrientes. Mateo lanzó su red, sintiendo el peso familiar del esfuerzo, el tirón del agua contra la cuerda. Pescó durante 3 horas, con una captura modesta pero suficiente. Cuando regresaba, el sol ya alto en el cielo, vio algo que lo hizo sonreír. En la orilla, cerca de su casa, había un grupo de 5 garzas blancas pescando juntas en las aguas poco profundas. No podía estar seguro si una de ellas era su garza, pero le gustaba pensar que tal vez sí. Que tal vez había encontrado su camino de regreso a su comunidad, llevando consigo la memoria de un año en un patio con un pescador que había elegido arriesgar todo por darle una oportunidad. Remó más despacio, observándolas. Las aves se movían con esa gracia temporal característica de su especie, sus reflejos blancos brillando en el agua marrón. Una de ellas levantó la cabeza y pareció mirarlo directamente. Durante un momento, sus ojos se encontraron. Luego el ave volvió a su pesca, y Mateo siguió remando hacia casa. Esa tarde, el ibis joven finalmente se fue. Mateo lo había dejado en el patio después de desayunar, y para el mediodía, el ave había caminado hasta el borde de la propiedad. Luego había despegado con aleteos un poco torpes pero efectivos. Voló en una línea directa hacia el río y desapareció entre los árboles. Mateo observó su partida desde la ventana, con Carolina a su lado. Ella tomó su mano. ¿Triste?, preguntó. Un poco, pero también aliviado. Significa que hicimos bien nuestro trabajo. ¿Nuestro trabajo? Ayudar, dijo simplemente. Y luego dejar ir. Los meses siguientes transcurrieron con normalidad. Mateo pescaba, vendía su captura, ayudaba a Carolina con las tareas del hogar. Lucía regresó a la universidad después de su visita navideña, prometiendo volver en vacaciones de verano. El doctor Mora visitó 2 veces más, pero sin un sujeto de estudio. Las visitas fueron principalmente sociales, conversaciones sobre el río, la vida silvestre, los cambios sutiles en el ecosistema que ambos notaban con preocupación. Mateo rescató 2 aves más ese año. Una lechuza joven que había caído de su nido durante una tormenta, y un martín pescador con un ala dañada por un anzuelo mal desechado. Ambas se recuperaron y volvieron a la naturaleza en cuestión de semanas. Ya no le sorprendía encontrarse en estas situaciones. De alguna manera, había desarrollado un ojo para ver la vida silvestre en problemas, y había aceptado que su impulso de ayudar no era algo que pudiera o quisiera suprimir. Algunos pescadores comenzaron a traerle animales heridos que encontraban. Javier Torres, quien había sido tan crítico al principio, apareció un día con una tortuga del río que tenía su caparazón agrietado después de ser golpeada por una hélice de motor. Mateo no era veterinario, pero había aprendido lo suficiente de don Sebastián para proporcionar cuidados básicos. La tortuga pasó 2 meses en una piscina improvisada en su patio antes de estar lo suficientemente sana para regresar al río. Sin buscarlo, Mateo se había convertido en el cuidador no oficial de vida silvestre de Puerto Ayacucho. No cobraba nada. No buscaba reconocimiento. Solo hacía lo que sentía correcto, un animal a la vez. Una tarde de noviembre, casi 2 años después del encuentro original con la anaconda, Mateo estaba remando en una parte nueva del río cuando vio algo extraordinario. En la orilla opuesta, tomando sol en una roca plana, había una anaconda enorme. No podía estar seguro, pero el tamaño parecía correcto. 8 metros, tal vez más.
La serpiente lo observó con esa mirada impasible, mientras él pasaba flotando a 30 metros de distancia. Mateo levantó una mano en saludo silencioso. La anaconda no se movió, pero algo en la quietud de su postura le hizo sentir reconocimiento. Tal vez era la misma. Tal vez era una de sus crías, ahora completamente crecida. O tal vez era solo otra serpiente antigua del río, viviendo su vida lenta y paciente bajo el sol tropical. No importaba realmente. Lo que importaba era que ambos estaban ahí, compartiendo el mismo río, dos criaturas entre millones, conectadas por un momento hace 2 años que ninguno de ellos podría explicar, pero ambos habían sobrevivido. Mateo remó hacia casa con el corazón ligero. El sol se inclinaba hacia el oeste, pintando el cielo con esos colores imposibles que solo aparecen en los trópicos. El río fluía tranquilo, llevando sus secretos. Y en algún lugar sobre ese río, sabía, había garzas blancas volando, anacondas cazando, ibis pescando, toda la intrincada red de vida continuando su danza eterna. Cuando llegó a casa, Carolina estaba en el jardín regando las plantas de tomate. Lucía había enviado un mensaje. Vendría a casa el próximo fin de semana con un compañero de clase que estaba haciendo una tesis sobre conservación comunitaria y quería entrevistar a Mateo. Le dije que probablemente no querrías, dijo Carolina, pasándole el teléfono para que leyera el mensaje. Mateo pensó en eso por un momento. Su primer instinto, como siempre, era declinar. Pero luego pensó en la garza, en la anaconda, en todos los animales que había ayudado y liberado. Pensó en las cartas que todavía llegaban ocasionalmente de maestros y estudiantes que habían usado su historia. Pensó en cómo el simple acto de contar lo que había pasado podía, tal vez, inspirar a otros a tomar sus propias decisiones difíciles cuando se enfrentaran a ellas. Está bien, dijo finalmente. Dile que puede venir. Carolina lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? No completamente. Pero creo que si compartir la historia puede ayudar a más animales, entonces vale la pena la incomodidad. Esa noche, después de cenar, Mateo salió al porche donde había pasado tantas noches observando la garza dormir. El lugar estaba vacío ahora, pero no se sentía vacío. Había una presencia, una memoria, algo intangible pero real. Miró hacia el río invisible en la oscuridad, escuchando el agua moverse sobre las piedras. Pensó en todas las decisiones que había tomado en su vida, las buenas y las malas, las que tenían sentido y las que parecían impulsivas e inexplicables. Salvar la garza había sido una de esas decisiones que no podía justificar racionalmente, pero que en retrospectiva se sentía inevitable. Como si todo lo que había vivido hasta ese momento lo hubiera preparado para ver ese ave atrapada y elegir arriesgar su vida por ella. Y quizás eso era lo que la vida realmente era, una serie de momentos donde tenías que elegir. Elegir entre la seguridad y la compasión, entre la indiferencia y la acción, entre lo fácil y lo correcto. No todas las elecciones tenían el mismo peso. No todas cambiaban el curso de tu vida. Pero todas, en su manera pequeña, definían quién eras. Mateo había elegido ayudar. Y esa elección había resonado de maneras que nunca imaginó. Había cambiado como otros lo veían, como se veía a sí mismo. Había iniciado conversaciones sobre conservación, sobre coexistencia, sobre el valor de todas las vidas. Pero más que todo, había salvado un ave que merecía vivir, y eso, en sí mismo, era suficiente. Se quedó en el porche hasta que las estrellas llenaron el cielo completamente. Carolina salió eventualmente y se sentó junto a él, apoyando su cabeza en su hombro. ¿En qué piensas?, preguntó. En elecciones, respondió Mateo. En cómo hacemos miles todos los días, pero solo recordamos unas pocas. Las que importan. ¿Y la garza importó? Sí, dijo sin dudarlo. Importó. Y en ese momento de quietud perfecta, con el río fluyendo eternamente cerca y el cielo estrellado arriba, Mateo supo con certeza que si enfrentara la misma situación otra vez, haría exactamente lo mismo. Entraría al agua. Se arriesgaría. Cortaría esa red. Porque algunas cosas eran más grandes que el miedo, más importantes que la seguridad personal. Algunas vidas valían salvarse, sin importar el costo. Y si eso era estupidez o coraje, no lo sabía. Pero si sabía que era humano en la forma más fundamental, reconocer el sufrimiento de otro ser y elegir aliviarlo, incluso cuando el mundo entero te decía que siguieras adelante, que no era tu problema, que la naturaleza debía seguir su curso. El río seguía fluyendo. Las anacondas seguían cazando. Las garzas seguían volando. Y Mateo seguía pescando, viviendo, eligiendo. Un día a la vez,
un momento a la vez, haciendo lo mejor que podía con la comprensión imperfecta que tenía. Y tal vez eso era todo lo que cualquiera podía hacer realmente. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Mateo? ¿Habrías arriesgado tu vida por salvar un ave atrapada, sabiendo que una anaconda gigante estaba tan cerca? Me encantaría saber tu opinión, tu reflexión sobre esta historia que nos muestra cómo las decisiones más impulsivas a veces son las más humanas. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te tocó, si sentiste algo al leer sobre Mateo y la garza, déjame tu like y suscríbete al canal. Hay muchas otras historias reales esperando por ti. Historias sobre personas comunes que enfrentan decisiones extraordinarias, que eligen la compasión incluso cuando el mundo les dice que sean prácticos. Historias que nos recuerdan que ser humano es, ante todo, tener la capacidad de elegir la bondad. Con cariño, hasta la próxima.